Algoritmo de retropropagación. Hasta ahora nos hemos centrado en entender cómo hacen las redes neuronales para modelar información compleja. Nos interesa ahora es que esas mismas redes neuronales manipulen los parámetros como el peso y el sesgo para que sean ellas mismas las que aprendan a partir de un conjunto de datos. En el año 1986, las redes neuronales toman un nuevo impulso cuando David Rumelhart, Geoffrey Hinton y Ronald Williams publican un artículo basado en avances de diferenciación automática demostrando experimentalmente la aplicación de un nuevo algoritmo de aprendizaje, con el cual se podría lograr que una red neuronal autoajustara sus parámetros para así aprender una representación interna de la información procesada. Este algoritmo se conoció como backpropagation o retropropagación, y es la razón por la cual las redes neuronales funcionan. Partiendo del gradiente descendente, vamos a investigar cómo varía la función costo, comenzando con el comportamiento del parámetro peso. Si no se hubiera descubierto la retropropagación, hacer esta tarea aplicada a una red neuronal sería muy compleja, ya que solamente el hecho de evaluar un solo parámetro, como el peso, puede estar influenciado por las distintas rutas interconectadas entre el total de neuronas que hay en la red neuronal, desde la capa de entrada hasta la capa de salida. Recurrir a la retropropagación permite realizar estos cálculos de una manera más integral y amigable. Conocer cuál es la responsabilidad de cada neurona en la obtención del error producido a la salida, tiene sentido hacerlo hacia atrás, hacia las primeras capas, a través de toda la red neuronal. Y se justifica hacerlo porque en una red neuronal el error de las capas anteriores depende directamente del error de las capas posteriores. Entonces existe una lógica que podemos explotar para conocer qué tanta responsabilidad tiene cada neurona en la participación del resultado final, retropropagando el error en todas las capas y ajustándolos para que cada neurona sea más eficiente. Sin la retropropagación, esto se hacía preguntándole a cada neurona cómo variaba la función costo cuando se introducía un pequeño cambio. En la práctica esto se hace computando muchas veces en la red hacia adelante, haciéndolo demasiado ineficiente y con un alto costo computacional. Con la retropropagación obtenemos los valores con una sola capa en un solo pase, con un solo pase, calculando las derivadas parciales de la función costo con respecto de los parámetros involucrados en la red neuronal. Hasta ahorita solo hemos hecho uso del parámetro peso. Sin embargo, esos errores son posteriormente optimizados en la red neuronal haciendo uso del algoritmo gradiente descendente que vimos anteriormente. Profundizaremos ahora la comprensión matemática de las expresiones involucradas en el algoritmo de retropropagación. Cuando una red neuronal se reinicia, sus parámetros iniciales son aleatorios, con lo cual el resultado a la salida pues también es aleatorio. Entonces comparar ese resultado con el valor esperado tendrá un error muy grande al principio. Eso es lo que conocemos como la función costo. Y es la predicción obtenida lo que hace que ese resultado sea incorrecto y debamos optimizar. Usando el error obtenido para entrenar a la red partiendo de cómo varía la función costo al variar el peso con la derivada parcial del costo con respecto al peso y haciendo lo mismo para el sesgo, calcularemos hacia atrás capa por capa cómo afecta cada uno de esos valores en el error, para lo cual debemos conocer cuántas capas están conformadas la arquitectura de la red que se está usando. Deberemos analizar el valor del camino que conecta los parámetros involucrados y el costo final para hallar esas derivadas. Para esto seleccionamos la última capa anterior a la capa de salida y partiendo de la suma ponderada, vamos a simplificar
o vamos mejor dicho, a condensar la expresión a la cual llamaremos Z a la L, conformada por todos los componentes peso de las variables de entrada, más todos los sesgos de todas las capas. Esta expresión la pasamos por la función de activación elegida, a la cual llamaremos A. Y como estamos en la última capa oculta, evaluaríamos la expresión en la función costo, con lo que determinaríamos el error a la salida, obteniendo esta expresión. Este término que tenemos a la izquierda es una composición de funciones, para la cual vamos a hallar su derivada haciendo uso de la regla de la cadena. En este caso, sería la parcial del costo con respecto al peso, es igual a la parcial del costo con respecto a la parcial de la función de activación, multiplicado por la parcial de la función de activación con respecto a la parcial de la suma ponderada, multiplicado por la parcial de la suma ponderada con respecto a la parcial del costo. Esta misma expresión es igual para la función sesgo. Calcular estas derivadas no son difíciles, pero se deben de analizar por etapas. Entonces, comenzando con la última capa, la capa de salida, la primera derivada, la parcial del costo con respecto a la función de activación, que es la parcial que se traduce en cómo varía el costo cuando variamos la activación a la salida de las neuronas de la última capa, pero en la última capa la activación de las neuronas es la misma salida de la red, con lo cual para este caso lo que se pide es calcular la derivada de la función costo con respecto a la salida de la red neuronal completa. Por ejemplo, si la función costo del error cuadrático medio, cuya expresión es esta que tenemos acá, la derivada de la función con respecto a la salida de la red es esta que tenemos acá. Pueden hacer los cálculos y le debería de dar así. Para la expresión de la parcial de la función activación con respecto a la suma ponderada, esto nos dice cómo varía la salida de la neurona cuando variamos la suma ponderada de la neurona. Más precisamente, lo que se pide es calcular la derivada de la función activación. Por ejemplo, si la función de activación de la neurona es una sigmoide, cuya expresión es esta que conocemos ya, su derivada es esta que tenemos acá en pantalla. Y luego, para finalizar, tenemos las derivadas parcial de la suma ponderada con respecto al peso y parcial de la suma ponderada con respecto al sesgo, que significa cómo varía la suma ponderada Z con respecto a los parámetros implicados en la neurona. Para mantener esto de una forma más sencilla solamente se ha usado el peso y el sesgo. Pero tengan en cuenta que también existen otros hiperparámetros como es la tasa de aprendizaje, la cantidad de épocas que están involucradas, los mismos datos que están dentro del problema, que son considerados para hacer los reajustes en la función de error o en la función costo, y que son conocidos como hiperparámetros. Agregar todo eso a esta ecuación para su análisis sería inoperante para la explicación. Por eso solamente vamos a usar el peso y el sesgo. Entonces, continuando con las derivadas con respecto al sesgo, tenemos que para la parcial de la suma ponderada con respecto al sesgo, eso da un 1. Porque el término de sesgo es independiente con la derivada y es constante. Y la derivada con respecto del peso es el valor de la entrada a la neurona referida a en la conexión indicada por el parámetro, el cual para esta capa se corresponde con la salida de la capa anterior. En este caso es la parcial de la suma ponderada con el sesgo, con el peso de la última capa igual a la función de activación en la capa anterior. Luego, haciendo la sustitución en las expresiones respectivas, obtenemos una serie de multiplicaciones y reescribiendo nuevamente la expresión de la regla de la cadena,
obtenemos estos resultados. Aquí se aprecian, por ejemplo, que hay factores que son comunes a ambas expresiones. En este caso, la parcial del costo con respecto a la parcial de la función activación multiplicada por la parcial de la función activación con respecto a la suma ponderada. Fíjense que ambos valores o ambas expresiones se encuentran en las dos reglas de la cadena, tanto del peso como del sesgo. Entonces resulta que esta expresión representa cómo varía el error en función del valor de z, la suma ponderada de la neurona, o sea, en qué grado se modifica el error o costo cuando se produce un pequeño cambio en la suma de la neurona. Si la derivada es grande, significa que ante un pequeño cambio en el valor de la neurona se refleja en el resultado final. Y si la derivada es pequeña, no hay un reflejo considerable de cómo varía la suma ponderada. Esto no afecta, por lo tanto, el error a la salida. Por lo tanto, la parcial del costo con respecto a la suma ponderada representa cuánta responsabilidad tiene la neurona en el resultado final y, por lo tanto, en el mismo error. A esta derivada se le suele conocer como el error imputado a una neurona en particular y se representa por delta a la L. Haciendo las sustituciones respectivas y reestructurando la expresión en función del error de las neuronas de la capa L, obtenemos ahora esta expresión. Fíjense que aquí lo que hicimos es sustituir delta a la L por el componente que teníamos acá. Sustituyendo las dos derivadas restantes, que ya lo habíamos calculado con anterioridad, entonces para la parcial del costo con respecto al peso, obtenemos delta a la L multiplicado por la función de activación de la capa anterior, el resultado de la función activación. Y para la parcial de costo con respecto al sesgo, solamente obtenemos que es igual a delta a la L, puesto que ya aquí habíamos dicho que su valor era 1. Ahora ya podemos escribir las tres expresiones diferentes que nos permitirán hallar las derivadas parciales que estamos buscando para la última capa. Resta por analizar qué pasa con las L-1 capas anteriores. Y aquí es donde reside la fortaleza del algoritmo de retropropagación. Porque podemos recurrir a una simplificación que permitirá sustituir todas las demás capas por una ecuación equivalente. Entonces tenemos que analizar qué sucede si queremos calcular los parámetros de la capa anterior con respecto a las capas subsiguientes, pero hacia la entrada. Por analogía y continuando con el mismo razonamiento que antes, aplicamos nuevamente la regla de la cadena para las funciones, que en este caso para la composición de funciones que tenemos ahora aquí, que es más larga. Por supuesto, la regla de la cadena va a ser mucho más larga y también vamos a conseguir valores que son comunes a ambas expresiones, que igualmente sustituiremos por el valor de delta a la L que ya conocimos. Fíjense que aquí está la parcial del costo con respecto a la parcial de activación multiplicada por la parcial de activación con respecto a la parcial de la suma ponderada y se encuentra también en la regla de la cadena del sesgo. Entonces podemos sustituir ya directamente eso. Las últimas derivadas también fueron calculadas y ahora están en la capa previa. Es la única diferencia. Entonces lo que hacemos aquí es que la parcial de la suma ponderada en la capa previa, que es esta, en la capa actual, que es esta, con respecto a la parcial del peso de la misma capa, es igual a la función activación de la capa anterior. Y para la parcial de la suma ponderada de la capa actual con respecto al sesgo en la misma capa, esto es también igual a 1 de la capa anterior, por lo que ya dijimos antes. Luego, la parcial de la activación de la capa anterior con respecto a la suma ponderada de la capa anterior también es fácil de hallar.
Entonces solamente debemos calcular la derivada de la parcial de z con respecto a la parcial de activación de la capa anterior, cuyo significado es cómo varía la suma ponderada de una capa cuando se modifica la salida de una neurona en la capa previa. Es relativamente fácil calcular y básicamente es una matriz de parámetros peso que conectan ambas capas. Note que lo que se ha hecho es mover el error de una capa a la capa anterior, distribuyéndolo en función de las ponderaciones en cada conexión. Ahora ya obtenemos nuevas expresiones basadas en los cálculos de las derivadas parciales que estábamos buscando. Nuevamente obtenemos el bloque de expresión de la regla de la cadena última, en el cual hacemos las sustituciones respectivas y sabemos que la parcial del costo con respecto a la parcial de activación en la capa que estamos estudiando es igual al delta en la capa anterior, que representa el error de las neuronas de esa capa. Haciendo un alto y observando qué es lo que está sucediendo, nos damos cuenta que esto es una representación de lo que ya se ha venido haciendo desde la capa de salida, solamente que se ha hecho extensible hacia las capas anteriores hasta llegar a la capa de entrada. Y por lo tanto es un proceso repetitivo. Y aquí es donde reside la efectividad del algoritmo de retropropagación, ya que con solo 4 expresiones podemos calcular todos los errores y las derivadas parciales de la red neuronal en un solo pase, muy distinto a lo que se hacía cuando no se conocía el algoritmo de retropropagación. Entonces, para resumir, primero se computa el error en la última capa con la expresión delta a la L, que es igual a la parcial costo con respecto a la parcial de activación de la capa de salida multiplicada por la parcial de activación con respecto a la parcial de la suma ponderada. Seguidamente retropropagamos el error a la capa anterior con esta expresión delta de la capa anterior, que es igual a la matriz peso multiplicada por el delta de la capa multiplicado por la parcial de la función activación de la capa anterior con respecto a la parcial de la suma ponderada de la capa anterior. Y por último calculamos las derivadas de la capa usando el error. En este caso, la parcial del costo con respecto a la parcial del sesgo de la capa anterior, que es el delta de la capa anterior, y la parcial del costo con respecto a la suma ponderada, al peso de la capa anterior, que es igual al delta de la capa anterior multiplicada por la función activación de la capa anterior. Estas expresiones son intuitivas y nos dicen cómo tenemos que utilizar el error de la capa anterior para calcular el error en la capa actual. Pero hay que tener en cuenta dos cosas importantes. La primera es que la última capa donde está el error ya pertenece a la función costo y por eso es que el delta a la L de la última capa tiene esta expresión. El segundo caso es que en el resto de las capas de la red están dependiendo de la capa que se está ubicando para hallar el error. Y para eso se utiliza esta otra expresión. Asimilemos los conceptos hasta ahora con un ejemplo simple que ya hayamos hecho referencia al principio para visualizar el lugar geométrico de un conjunto de datos para clasificar cuando introdujimos las funciones de activación, este que tenemos acá. Supongamos que tenemos esta situación. En el caso práctico, un ejemplo de la vida real, como puede ser un cáncer mamario, y necesitamos de alguna forma entrenar a una red neuronal para que sea capaz de clasificar células cancerígenas de células que están sanas, ¿ok? Para que el equipo de radiación pueda focalizarse sobre esta área de manera que no dañe las células que están buenas. Este es un ejercicio de clasificación, como ya habíamos dicho. La arquitectura de la red neuronal propuesta es algo como esto.
En esta red tenemos dos valores en la capa de entrada, 8 neuronas en la capa oculta. Luego tenemos la siguiente capa oculta de 6 neuronas más, 4 neuronas en la tercera capa oculta y una capa de salida. Para simplificar todo, solamente nos vamos a quedar con las 2 neuronas de la capa de entrada y las 8 neuronas de la capa oculta. Vamos a obviar por ahora esto porque si no entonces sería un proceso muy largo. ¿Okay? Y por supuesto la capa de salida. Lo primero que tenemos que hacer es modelar los datos. En este caso vamos a ir ejecutando cada una de estas celdas para ir cargando las librerías que necesitamos, que ya hablamos de ellas en Python. Vamos a crear el dataset para simular precisamente el ejemplo que tenemos allá. En este caso tenemos dos hélices concéntricas, ¿okay? Como la que tenemos acá presentadas. Vamos a agregar algo de variabilidad con el parámetro noise o ruido para poder jugar con valores a forma de cambiar la densidad de este ambiente y hacerlo más discreto, como el que tenemos acá. Después de eso, vamos a generar una serie de valores aleatorios que precisamente sirvan para clasificar cuáles son de una zona y cuáles son de la otra zona. Entonces, como es binario, vamos a usar 1 para una región y 0 para la otra región. Para diferenciarlos, vamos a cambiar los colores. Vamos a suponer que la parte de afuera es un azul claro y la parte de adentro es casi un rojo, como el que tenemos acá. Y vamos a unificar los datos, que es más o menos lo que teníamos en el inicio, para los lugares geométricos. Entonces, ya con la data creada, vamos a hacer una aleatoriedad de distribución de la misma, a fin de que podamos solapar valores en ambas regiones para complicar un poco más la zona que queremos separar. La idea del ejercicio es precisamente que entrenemos una máquina neuronal para que pueda hacer este ajuste lo más preciso posible sin perder generalización en el entrenamiento. Entonces vamos ahora a crear la estructura de la red neuronal ya con los datos listos para ingresarlos. Para ello definiremos una clase que llamaremos Neural Layer, que es esta que está acá, que servirá para declarar la estructura de los datos con los parámetros de la capa de entrada, los pesos y los sesgos. Y lo vamos a colocar en la variable self. ¿Okay? Luego definimos el número de conexiones entre capa y capa con el parámetro ncon, que es este que está aquí. Y también definimos el número de neuronas con el parámetro nneuron, que es este que está acá. Por último definimos la función de activación que queremos ejecutar, que es activef, o función de activación. Aquí vamos a especificar si lo que queremos es una sigmoide o una relu o una tangente hiperbólica. Entonces con estas líneas ya nosotros tenemos estructurada la capa de la red. Lo que queda es definir la función sigmoide o la función relu, dependiendo de cuál de las dos quisiéramos utilizar. Entonces vamos a ejecutar estas celdas precisamente para que se vayan cargando, ¿okay? En la medida que vamos documentando y desarrollando la práctica. Fíjense que aquí ya ella hace a la función sigmoide
la ecuación que tenemos acá y también la derivada y la plotea. Igual para la definición ReLU o unidad lineal rectificada, también la plotea. Definimos ahora la topología de la red neuronal, para lo cual definimos la función create_nn, la cual pasa a la red neuronal el tipo de topología que queremos crear y la función de activación. En este tipo de topología, a modo de ejemplo, aquí hay una declaración de una topología con 2, 4, 6, 7 capas. Una capa de entrada que es variable, ¿okay? Donde el número de neuronas va a estar definido por el valor que tenga la variable P. Una capa de salida con una sola neurona. Y 5 capas ocultas que tienen 4 neuronas la primera, 8 la siguiente, 16 la siguiente, 8 la siguiente y 4 la última capa oculta. Cuando vayamos a hacer ahora la corrida, esto lo voy a modificar para hacer algo más corto, más sencillo, a manera de que podamos obtener resultados inmediatos, pues. Entonces vamos a ejecutar esta celda, ¿ok? Y ahora vamos a hablar de la función lógica o lo que vamos a continuar con la programación de las distintas fases que implica el entrenamiento de la red neuronal. En la fase 1 vamos a implementar el algoritmo Forward Pass o procesamiento hacia adelante, que no es más que la evaluación neurona por neurona de las sumas ponderadas y de las funciones de activación que estén programadas en ellas. En la fase 2 se evalúa la función costo por el método del error cuadrático medio. Ya esto estamos hablando a nivel de la salida. En la fase 3 procedemos a la implementación del algoritmo de backpropagation para saber con cuánto aporta cada neurona al error total, y esto, como lo dijimos antes, va desde la capa de salida hacia atrás, hacia la capa de entrada, procesando capa por capa de las capas ocultas. La fase 4, paralelamente a lo anterior, va aplicando el gradiente descendente al algoritmo de retropropagación a manera de ir optimizando la función. O sea, en otras palabras, aquí se están ejecutando 2 pasos a la vez. Y para eso necesitamos las derivadas parciales anteriormente definidas. Con lo cual estaríamos hallando los siguientes cálculos, que si recordarán, esto fue lo que tuvimos en la fase anterior de la explicación. Procedemos entonces ahora a entrenar a la red neuronal. Aquí está el código completo, ¿okay? Pueden copiarlo. En este caso estoy definiendo solamente 3 capas. Una capa a la entrada de 2 neuronas, una capa oculta de 8 neuronas y una capa de salida para evaluar el resultado. Entonces procedemos a la ejecución del entrenamiento. Vamos a esperar a que finalice. Aquí ya están los cálculos. Ok. Vamos con la siguiente celda, que es la evaluación y la salida. Aquí, como ven, estamos ejecutando iterativamente y ploteando la salida para cada época. Fíjense cómo están aquí 2 zonas, la zona roja y la zona azul, donde ella va a estar cambiando a medida que va haciendo los nuevos cálculos. Fíjense la gráfica del error, cómo trata de ir minimizando hacia 0. El error nunca va a ser 0, ¿no? Empezamos en 0.32, ya bajó a 0, un poco menos de 0.18. Vean cómo la curva comienza a estabilizarse y aquí ya la red prácticamente ha logrado ubicar la mayor concentración de puntos rojos y los puntos azules afuera. Entonces ya prácticamente, en este caso fue más o menos rápido,
tiene ubicada o tiene focalizadas las dos zonas, que en el caso del ejemplo que tomamos, este sería los parámetros que él le pasaría al equipo de radiación con las células cancerígenas focalizadas. El sistema sigue aprendiendo, sigue ajustando hasta que va a llegar a un valor, fíjense que ya de 0,18 que estábamos antes, vamos por 0,05. Nunca se espera que el error sea cero, ¿ok? Porque precisamente hay algo que más adelante veremos que se llama generalización de la data, el cual le permite a la neurona precisamente aprender. Si esa generalización no existiera, obviamente que aquí el error llegaría a ser cero, lo cual no es lo ideal porque entonces la neurona es como que si estuviera memorizando la data y cuando se le presentan casos nuevos, pues obviamente ella no estaría en capacidad de reconocer nuevos casos ni daría un resultado que fuera el correcto, ¿no? Esperemos un poco más a que finalice ya aquí los cálculos. Está más o menos afinando, cada vez tiene zonas o tiene valores que están ya en las zonas azules. Ahí pues prácticamente no es posible hacer mucho, ¿ok? Pero sin embargo la mayor cantidad de puntos rojos ya prácticamente la red la tiene ubicada en este caso. Ya aquí terminó de procesar. Todavía. Esto depende mucho sobre todo del parámetro, del hiperparámetro de la tasa de aprendizaje, que es el ejercicio que vamos a ver después. Solamente que no lo vamos a esperar a que finalice porque ese sí es bastante largo. Aquí cuando la tasa de aprendizaje es muy fina, ¿okay? Los cálculos se demoran mucho más y es lo que hace que la neurona siga aprendiendo hasta que obviamente llega a lo que consigue como el valor óptimo de la data que tiene presentada en su memoria, ¿no? Bueno, vamos a tener que parar aquí esta parte, vamos a pararla aquí para que no continúe, ¿ok? Todo esto fue precisamente por el ejercicio que viene a continuación, que es cómo ajustar la tasa de aprendizaje, que es el valor LCOS, el parámetro LCOS que tenemos acá, que tenemos acá, ¿ok? Cuando ese parámetro es muy pequeño o muy grande, estos cálculos que se obtuvieron acá pueden ser más rápidos o más lentos. Ya vimos aquí que fue más lento precisamente para que el ejercicio fuera lo más preciso posible. Pero si ese valor fuera grande, es muy probable que el valor optimizado que se requiere aquí no lo hubiera conseguido en el cálculo y lo hubiéramos pasado por alto. Eso equivaldría a estar ubicando, por ejemplo, mínimos globales dentro de la zona. Esos mínimos globales, la red estuviera tanteando alrededor de esos mínimos y no pudiera terminar de concretizar precisamente. ¿Sí? Aquí en este ejemplo que tenemos a continuación es el caso de dos espirales, un poco más complicado, ¿ok? Todo esto es la lógica parecida a la que ya teníamos antes, no la voy a repetir, y aquí de lo que se trata es precisamente de ubicar una zona de frontera que debería ser también espiral, diferenciando precisamente la línea azul de la línea roja. Esto es un poco más complicado ya que por un lado son pocos los parámetros, los datos que tenemos acá. Y también por otro lado es el valor ese de tasa de aprendizaje
qué tan grande es para que esto pueda ser lo más preciso posible. Las veces que lo he corrido, creo que lo he corrido como unas 50 veces, solamente una vez se me ha acercado al valor que es. Normalmente esto es lo que siempre hace, pero aquí lo interesante es ver cómo fluctúa la evaluación de la función costo. Fíjense que aquí entran como en una especie de zigzagueo de la data, ¿ok? Tratando de buscar ese valor mínimo que necesita. Y lo que sería la explicación de esto es que como que si se pasara del punto mínimo por el impulso que lleva cuando el excursionista está bajando en una pendiente, en aquel ejercicio que vimos antes, ¿ok? Y entonces llevara mucho impulso y agarrara otra vez a subir la pendiente, pero por el lado opuesto. Entonces se volvería otra vez a regresar y estuviera zigzagueando constantemente alrededor de ese mínimo. Eso es lo que se está visualizando aquí. Bueno, con esto creo que tenemos cubierta la parte de lo que es este algoritmo de retropropagación, más todos los conceptos unidos que hemos visto hasta ahora, de gradiente descendente, de regresión lineal y de funciones de activación. El próximo tema tiene que ver ya con lo que es el entrenamiento como tal de la red neuronal. Antes de empezar con el entrenamiento de una red neuronal, vamos primero a presentar el entorno de programación con el cual he venido trabajando, que es este Anaconda Navigator, que es una suite que integran distintos paquetes. Básicamente trabaja en Python. Es multiambiente, como lo pueden ver acá, lo cual facilita precisamente el trabajo entre distintas versiones de Python. Y de esto ahorita estamos utilizando la opción de JupyterLab y de Spider. Spider es el entorno de programación como tal, este que estamos viendo ahora, donde aquí vemos todo el código, en este caso del programa correspondiente a la tasa de aprendizaje. Aquí vemos la librería mnis.pkl y aquí está la terminal de comandos. Vamos a ejecutar este programa, que es precisamente con el que vamos a explicar la parte del overfitting, corriendo para tres valores distintos la función eta que tenemos acá. Estos son los tres valores y se van a ejecutar para 30 épocas. Entonces, mientras lo dejamos ejecutando, vamos a seguir con la explicación de lo que es el tema. Y aquí comienza ella a ir entrenando una red para 0.025. De los programas que están aquí es el que pudiera terminar más rápido, y por eso la idea de dejarlo corriendo y revisarlo más tarde. Entonces iniciamos el tema sobre entrenamiento de una red neuronal, y el problema más importante que surge es el overfitting o sobreajuste, el cual sucede cuando trabajamos con modelos bien sean simples o complejos, pero de lo que llamamos aprendizaje profundo, o sea, que son de múltiples capas ocultas. ¿Okay? Saber reconocer a tiempo y reformular la arquitectura de la red es lo que diferencia a un profesional de un amateur en el aprendizaje profundo. Este fenómeno se produce en modelos de aprendizajes profundos cuando durante el entrenamiento aprenden a ajustar los detalles de una forma tan precisa que pierde la capacidad de generalizar. Y este es el término importante acá. Una red neuronal no tiene por qué llegar a obtener una función óptima de error igual a 0, porque entonces ahí lo que estaríamos es ante un ambiente de generalización completo. Eso es comparable
a los tres casos que se presentan con los estudiantes. En el primer caso, el estudiante es aquel que memoriza solo aquellos problemas que sabe que van a salir en el examen. Es un estudiante que no generaliza. El segundo caso es el estudiante que basado en un plan estructurado se organiza para estudiar a un examen con días previos. Y el tercer caso es el estudiante que estudia la noche anterior al examen. Obviamente este alumno pues raspará. En el asunto del overfitting es el equivalente al estudiante que memoriza y por lo tanto se aprende completamente los datos que tiene para la tabla de entrenamiento que se le presenta. Entonces, al no saber generalizar, cuando tiene información nueva que evaluar, pues ella responde erróneamente a la salida. En la generalización, la clave está en diseñar la arquitectura de red que sea capaz de hacerlo. Cuando entrenamos una red neuronal podemos tener la falsa impresión de que la máquina está aprendiendo. Y después de horas o inclusive hasta días de entrenamiento, cuando ya por fin el producto, la ejecución finaliza y tenemos un producto final que es un ejecutable, resulta que cuando vamos a hacer las pruebas de validación antes de entregarlo al cliente o a lo que se quiera poner en producción, vemos que la red no es capaz de generalizar. Y entonces se perdió todo este tiempo de procesamiento de cómputo. Eso es algo así como estos dos casos que tenemos acá, ¿okay? Para una función matemática o para un ambiente de clasificación, como el ejercicio anterior que ya hicimos. La idea es que la red, a partir de los datos que tiene, va generando una generalización, valga la redundancia, de la información. Si ella comienza a tratar de ajustarse demasiado bien a los puntos que tiene, como este es el caso, ¿okay? Obviamente que cuando se le presente un problema muy parecido, pero no igual, no va a ser capaz de reconocerlo. Entonces cuando se trabaja en espacios 2D o 3D es muy probable que tenga la capacidad el humano de observarlos, pero hay que recordar que en el aprendizaje profundo es común trabajar con espacios multidimensionales. Los humanos pues no tenemos la capacidad para hacer eso. Entonces surge la pregunta, ¿cómo hacemos los humanos en un ambiente multidimensional para poder detectar que hay un problema de overfitting dentro de una red neuronal? Para responder la pregunta, se propone un método conocido como aprendizaje supervisado, para lo cual deberemos levantar información real del problema que queremos resolver, o contar con una base de datos ya creada que nos facilite el interesado o el cliente. En ella se refleja exactamente las variables que se están midiendo con sus correspondientes resultados. Luego se cargará esa data y con esa data se procederá a hacer una primera corrida que equivale al entrenamiento de la red. Ya vimos algo parecido antes, que es una curva como esta, donde la red está prácticamente llevando a cero la información del error. Para saber si hay overfitting y si el modelo aprendió a generalizar correctamente, debemos contar con nuevos datos que no fueron usados en la etapa previa, o sea, la de entrenamiento. Pero esperar que surjan nuevas situaciones reales para poderla cargar en una segunda corrida de verificación conlleva su tiempo, porque a lo mejor no están disponibles o son muy costosos. No es el caso, por ejemplo, del dataset que estamos usando para las pruebas del trabajo de reconocimiento de dígitos, MNIS, el cual ya viene con dos tablas porque está preparado para hacer trabajos de este tipo. Una primera tabla de 50.000 imágenes para entrenamiento y una segunda tabla con 10.000 imágenes para verificación. Como en la realidad no vamos a conseguir la información que levantemos clasificada de esta manera, lo ideal es trabajar con la data que se tiene. Entonces,
lo que se haría es un proceso de segmentación de la data. Y la sugerencia es dejar un 80% para una tabla de entrenamiento y el 20% restante para armar una tabla de evaluación. La cuestión aquí radica es en cómo armamos esas tablas, la tabla de evaluación. Hay que tener en cuenta condiciones como precisamente la verificación de los datos que se genera. Debemos garantizar más que todo la universalidad de la información. Si se escogieron los últimos datos, por ejemplo, de una tabla donde han sido previamente ordenados bajo un criterio, entonces obviamente no habremos, los resultados que se obtienen van a ser deficientes porque no habremos sabido seleccionar correctamente la data y clasificarla como es en un muestreo. Y esto es lo que se tiene que garantizar, la universalidad de la data. ¿Qué sucede, por ejemplo, si nosotros corremos en este video un comparativo de dos tipos de datos? Tenemos el dato que está aquí, en azul clarito, que es el correspondiente al entrenamiento de la red neuronal, y lo estamos corriendo con otra tabla de datos, que es el de la verificación, donde se aprecia que en un momento dado, ambas curvas, que son parecidas, pero no iguales, la que corresponde a la parte de la verificación comienza a despegarse de la curva de lo que es el entrenamiento. Así es como nosotros podemos saber que hay un overfitting o un sobreajuste de la información. Si hacemos una comparación de la precisión de los datos, y esta data que tenemos acá es obtenida a raíz de las pruebas en el trabajo con el dataset de MNIST, vemos por ejemplo cómo para esta primera corrida los datos que tenemos de verificación están muy separados a la curva de los datos de entrenamiento. Lo ideal, después de unas 30 épocas de ejecución, lo ideal es tratar de hacer que estas dos curvas sean lo más parecidas posibles. Por eso la importancia es saber clasificar y seleccionar de manera aleatoria esos datos. Pero pueden haber problemas que surgen cuando se trabajan con videos, sobre todo en lo que son redes neuronales convolucionales, que es el tema que viene a continuación. Cuando nosotros tratamos de imágenes, resulta que en un video, una imagen tiene la misma secuencia probablemente con pocas variaciones entre cuadro y cuadro. Al hacer una selección aleatoria, es muy probable que seleccionemos imágenes en ambas tablas muy semejantes. Y en ese caso lo que estaríamos es fomentando un overfitting. Por eso que en este caso es importante tener en cuenta que ambas tablas con estas imágenes estén idénticamente distribuidas y garantizar que haya una independencia de datos para que una imagen semejante no se filtren al conjunto de datos de prueba. Es importante entonces desarrollar un modelo de Machine Learning que sepa aplicar una metodología correcta en el tratamiento de los datos para que así las conclusiones que se obtengan no sean erradas y así implementar aprendizajes profundos una vez dominados con todos estos conceptos, que se hará de una forma más fácil y sobre todo usando las librerías disponibles. Reconocer el overfitting y saber aplicar correctivos como el que acabamos de ver, o métodos de regularización, análisis de comportamiento de los hiperparámetros como la tasa de aprendizaje, que es la que estamos corriendo ahorita en paralelo, o saber aplicar la entropía cruzada, ayudan precisamente a la disminución del asunto del overfitting. Pero este no es el único problema que puede surgir. También en el gradiente descendente suceden problemas con el gradiente inestable. Cuando hablamos del gradiente inestable, hay varias condiciones que se pueden presentar. Uno de ellos es la condición de fuga. Y hay que también saberlo detectar a tiempo. Entonces son una serie de situaciones y eventos que se suceden cuando se están entrenando las redes neuronales, que como les dije, si no prestamos atención a los
primeros momentos de la corrida en la fase de entrenamiento y lo dejamos seguir por horas o por días, cuando lleguemos a la parte de evaluarla con otra data que nunca se le ha presentado a la máquina para verificar que en verdad está en capacidad de generalizar, pues nos daremos cuenta que el tiempo se ha perdido porque de pronto los datos que presenten son erróneos y no están ajustados a lo que uno espera que dé. Este gráfico que tenemos acá es de una corrida previa para los 3 valores de tasa de aprendizaje que estamos corriendo ahora en vivo en paralelo y deberíamos obtener algo como esto, ¿okay? Donde la curva azul es para una tasa de 0.025, la amarilla, ¿okay?, es de 0.25 y la roja o anaranjada es para 2.5. Fíjense entonces la diferencia que hay en cuanto a la tasa de aprendizaje influenciado por el error que se obtiene de cada época que se va procesando. Aquí abajo estamos con las épocas. ¿Okay? Entonces vamos ahora a visualizar en el programa. Fíjense que todavía apenas va por la época 12. ¿Okay? Apenas ha procesado 12 épocas de toda la data. O sea que esto va a tardar aproximadamente una media hora más, con lo cual quería mostrarles los resultados que son estos, que más o menos deberían ser acordes, porque estoy aplicando el mismo entorno que utilicé cuando tuve esta data. Entonces, con esto finalizamos la parte del entrenamiento. Hasta aquí todo lo que es la fundamentación de la teoría sobre redes neuronales. Lo que viene, que es convoluciones, no es más que una especialidad de las redes neuronales. Pudiera haber escogido, por ejemplo, el tema de redes neuronales reforzadas, que es otro tema interesante dentro de las redes neuronales porque tiene que ver con respuestas de las redes neuronales en función de eventos anteriores. O sea, jugamos ya con la variable tiempo. O redes neuronales de lenguaje natural, que es precisamente en lo que está basado la máquina de Turing, ¿okay? En las cuales hay una interacción entre el ser humano y la máquina, pero el ser humano no es capaz de identificar que quien le responde de forma natural es precisamente una red neuronal entrenada.